Llama Corín, le presento, ella es arte terapeuta, militante de Mundanas y madre protectora. Para quienes no están familiarizadas con el término, les comento que son aquellas madres que sostienen y acompañan a sus hijos en procesos judiciales que los tienen, en este caso, como víctimas de abuso sexual. Le damos la bienvenida a Llama. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien por acá. Muchas gracias por conectarte para que charlemos. Un gusto tenerte. Ustedes por el espacio. Por favor. Bueno, Llama, en principio me gustaría que nos puedas contar un poco sobre esta agrupación feminista a la cual perteneces, a Mundanas. Bueno, cómo surgió y básicamente, ¿no? ¿Qué actividades, qué es lo que llevan adelante, con qué propósito? Bueno, surgió de un encuentro de mujeres en ese momento, todavía nos llamábamos Encuentros solamente de mujeres. Éramos un grupo de amigas que viajábamos juntas y nos propusimos, yo soy, como contaste al principio, soy arte terapeuta, otra de las chicas también lo es. Decidimos hacer un espacio de encuentro poniendo a disposición el arte, el juego, en principio pensando en talleres para desnaturalizar cualquier forma de violencia de género. Y yo siempre digo, estábamos en ese cumple porque era como, bueno, pensar en cuáles eran las situaciones de lo que llamamos las violencias más simbólicas o las violencias más, los micromachismos, como estábamos en esa perspectiva. Y nacimos como Mundanas en esa línea y ya existiendo, detecté la situación de abuso sexual que estaba sufriendo mi hija por parte de su progenitor. Ahí se rompió el idilio de los micromachismos para atravesar la peor de las violencias patriarcales, lo cual nos llevó, por suerte, a poder atravesarlo, o sea, mi hija y yo poder atravesarlo acompañadas, lo cual para mí es una diferencia muy tangible, ¿no? Es fundamental. Y en ese estar acompañadas, de todos modos, tuvo que ver con reconocer el vacío. Estamos hablando de esto hace 10, 11 años ya. O sea, la diferencia de hace 11 años a esta parte también es muy grande, porque el feminismo en estos 11 años tuvo una presencia muy fuerte. Entonces, todo lo que tenía que ver con el proceso judicial, la denuncia, qué sucedía en la escuela de mi hija que tenía en ese momento 9 años, todo lo que fuimos sufriendo para Mundana fue un aprendizaje y una decisión de construcción de dispositivos para acompañar a otras. Construimos espacios grupales, construimos equipos de abogadas, equipos de psicólogas, y de talleres y también materiales, manuales, libros. Bueno, fuimos como tomando la decisión de hacer en donde vimos la falta. Claro. Sí, Llama, ¿sabés qué? Me quedaba también con esto que me parece clave, ¿no? Que tiene que ver con el acompañamiento en este tipo de situaciones, el laburo en red, que, bueno, por lo visto desde Mundanas llevan a cabo. Y también me quedaba con haberte leído en algún momento, ¿no? Bueno, en particular en el libro El Poder Judicial, la última trampa del patriarcado, donde está una de tus intervenciones. Y habla justamente, y me quedo con esa frase, ¿no? De tener una identidad política nos salva de la tragedia personal y de esa experiencia particular, ¿no? Me gustaría como poder, si te parece bien, ahondar un poquito en ese aspecto y en lo que implicó para vos, ¿no? En lo personal también y en lo político, construir en red, ¿no? Que esta situación, este proceso judicial lo hayan podido vivir acompañadas, ¿no? En estas redes feministas. Sí, para mí esto de poder entender la diferencia entre la tragedia personal y la violencia patriarcal o un hecho político es la diferencia entre la posibilidad de tener que enfrentarlo de manera individual y de enfrentarlo de manera colectiva. Que de ninguna manera implica que no hay un proceso que es subjetivo y que es propio, ¿no? Porque el dolor de cada una es propio, es particular, Sí, por supuesto. es distinto, cada una tiene sus tiempos, sus procesos.
tanto las personas que fueron víctimas como las madres protectoras, que también somos covíctimas de esa situación de violencia. Entonces, esto me parece importante aclararlo. Cada una tiene un proceso que es particular. Ahora, si nosotros entendemos que es una violencia que es patriarcal y que es mucho más extendida de lo que creemos, que es producto de un sistema que construye y sostiene la permanencia de la pedofilia y de la violencia sobre los niños y niñas, como sobre las mujeres y las disidencias, entonces nos encontramos en un colectivo para poder enfrentarlo. Entonces, creo que eso es lo que por lo menos al momento de poder de decirme, por lo menos hablo por mí, nos fuimos encontrando con otras mamás en esta misma realidad y de poder entendernos e identificarnos como mamás protectoras. Cuando yo me digo que soy mamá protectora, no me caigo, no me destruye anímicamente, porque me identifica como un posicionamiento de lucha, como una identidad política, y no como qué terrible lo que le pasó. No veo en los ojos de la persona que me está mirando a esos ojos de la pena, del dolor, sino del reconocimiento de un proceso de lucha. Y eso es lo que creo que nos saca de la revictimización, que nos permite sostenernos y seguir. Sí, revictimización. A pesar de ser una situación muy dolorosa, ¿no? Por supuesto que sí. Y revictimización que está lamentablemente presente, ¿no? En lo social, digo, desde, bueno, ni hablar de los procesos judiciales, incluso en algunos medios de comunicación, como en la sociedad en general. Cada vez se está logrando romper, me parece, ¿no? Con eso, pero por ahí cuando surgen estos casos, o por ejemplo cuando uno ve una noticia, ¿no? Donde se habla del abuso sexual hacia menores, generalmente se pone la responsabilidad en las madres, ¿no? Como pasan a un lugar de juzgamiento de, bueno, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban mirando? ¿No? Y me parece que también es romper en algún punto con ese tipo de prácticas. Totalmente. Se pone todavía el peso o el ojo crítico en las madres cuando se trata de niñeces, se pone el ojo crítico en las víctimas cuando se trata de personas adultas. Cuando se trata de personas adultas, es que ¿por qué lo cuentan ahora y no lo contaron antes? Se interpreta incluso a la posibilidad de que si se trata de homosexuales, está un poco más justificado o interpretable, lo cual es un hecho aberrante ese discurso que volvió. Se escucha al abusador casi en la misma magnitud posible que a las víctimas, lo cual para mí es como entrar casi en la teoría de los dos demonios, ¿no? Como pensar en la posibilidad de que una persona que fue violada tenga que escuchar a su violador en los medios una y otra vez justificarse, me parece un hecho de violencia aberrante que no logran interpretar el grado, ¿no? Porque se ponen en una posición casi de una supuesta superioridad moral, de le doy la voz a las dos personas porque soy imparcial y soy objetivo, y entonces lo que están haciendo es hacer que una persona que fue violada escuche a su violador una y otra vez. Entonces, me parece que es muy importante que los medios tomen la temática, porque eso es romper el silencio, romper el tabú, abrir el tema, tener un reconocimiento de esta problemática que solo se abre y se toma rompiendo el silencio, pero que tiene que tener una responsabilidad que no se está teniendo. De hecho, nos proponemos desde Mundanas, nuestro próximo material va a ser en relación al tratamiento mediático. Bueno, genial. Estamos armando porque nos estamos desesperando cuando lo escuchamos en los medios. Sí. Bueno, estamos escribiendo el próximo material en ese sentido. Bueno, desde acá lo esperamos ansiosamente y espero que, bueno, cuando esté listo lo puedan compartir también, porque sí, es fundamental en cuanto a, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, porque digo, por ahí los medios más autogestivos, independientes y demás, considero yo que hay otra mirada, o al menos hay un interés en poder dar esas voces, digamos, a las personas que saben, ¿no? Me parece Totalmente. Que eso por un lado. Hay que decirlo también. Pero sí, digamos, desde los medios de comunicación hegemónicos,
totalmente, es así. Es que los medios hegemónicos también responden a intereses particulares que están asociados a los sectores de poder, porque no tiene que ver solo con el no saber, sino, porque digo, no somos ingenuas, no nacimos ayer y no es que no reconocemos cómo se sostienen estos grupos y cómo reconocen, digo, cómo defienden sus privilegios en las estructuras, porque el patriarcado no es un ente fantasmal, sino que tiene instituciones defendidas por personas de carne y hueso. Esas instituciones son el aparato judicial, también son los medios de comunicación, también están dentro del Estado en el resto de los poderes y operan, digo, desde armados de supuestos síndromes para justificar en pseudoteorías científicas como es el falso síndrome de alienación parental, cómo lo representan en los medios. Entonces, la pedofilia no se defiende ni se sostiene solo con el silencio, sino con una estructura que se defiende al momento de ser atacada. Entonces, cuando nosotras hablamos, cuando nosotras denunciamos, hay toda una estructura que se está defendiendo. Y muchos de los medios hegemónicos responden a esos intereses. Claramente, sí. Por otro lado, Llama, sé que en un ratito ya te tengo que liberar, pero no quería dejar de preguntarte, también sobre otro aspecto, ¿no? Que bueno, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? del que enfrentan las familias, las madres y sus hijes, cuando se encara, ¿no? un proceso judicial con todo lo que ya mencionaste, lo engorroso que es, lo difícil que es desde el punto de vista económico también, ¿no? Creo que estamos de acuerdo y desde los feminismos se está hablando de una reforma judicial feminista que no tiene que ver únicamente, ¿no? con lo que pasó con las elecciones y demás, que es importante y lo vamos a hablar en este programa también, pero también tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Como que tienen que ver incluso más, me parece, y me permito decirlo, con la cotidianidad de las personas, ¿no? En sociedad. ¿Qué aspectos consideras? Sí, seguramente hay más de uno, pero si tuvieras que detenerte, ¿no? desde la causa que vos representás, ¿no? junto a otras madres, ¿qué deberían tenerse en consideración al momento de una reforma de la justicia? Mira, lo de la reforma judicial feminista, cada vez que me lo preguntan, lo que me surge contestar es que en principio que exista la formulación de la consigna es un avance sustancial justamente de los feminismos, que estemos cuestionando la justicia, es un montón y que nos toca ir llenando de contenido esa consigna en todos los espacios. En lo que respecta a nuestra temática, no es muy distinta al resto, porque en realidad la reforma judicial feminista tiene que ver con la perspectiva con la que se investigan los procesos o los que se llevan adelante los procesos judiciales que tienen que ver con la violencia patriarcal. Hoy, por ejemplo, el abuso sexual contra niñez y adolescencias se investiga como cualquier otro delito, lo cual está completamente alejado de la posibilidad de efectivamente llegar a una condena cuando son delitos que en general no tienen testigos. Se buscan testigos, no hay testigos. Se busca relatos adultos, o sea, una lógica otra vez patriarcal, adultocéntrica, sí. Cuando hay niños y niñas o niñes que sufrieron una situación traumática y que aparte son niñas, por lo cual no solo la situación traumática les impide tener un relato esperado como tal, sino que aparte el ser niñas les implica tener un relato distinto al que espera una persona adulta. Entonces, hay otra forma de tener que pensar en cómo se va a escuchar a esas infancias. Claro. Entonces, digo, por supuesto tendría que estar como más o menos 2 días explicando todo lo que tiene que ver con lo que sería el proceso efectivamente con perspectiva de infancias y de género. A lo que, para poder resumirlo, sí. Lo que sí me parece clave, que al momento de denunciar hoy, lo que tenemos que pensar es cómo hacerlo estratégicamente y colectivamente, lo cual es un problema porque yo no tendría como mamá protectora o como madre, digo, me identifico no como mamá protectora, tener que ir a la justicia con una estrategia, sino como una ciudadana común, que aparte voy a ir con el corazón roto porque me acabo de enterar de una situación de vulneración de derechos espantosa sobre mi niño o mi niña,
sea, voy a estar efectivamente rota, efectivamente loca, efectivamente destrozada, con un discurso desarmado, o sea, todo lo loca de lo que me van a acusar, efectivamente así voy a ir. Entonces, lamentablemente, lo que tengo que recomendar es que no vayamos así porque nos están juzgando, no nos van a recibir para cuidarnos y entender en qué situación efectivamente nos encontramos. Entonces, tenemos que pensar que esa denuncia la tenemos que hacer pensada colectivamente, tenemos que recurrir a espacios de confianza, afectivos, a lo mejor con personas del ámbito de la militancia, o no, pero sí con personas que nos puedan contener, con patrocinio jurídico. Si no contamos con patrocinio jurídico, existe hace muy poquito, hace un año, el patrocinar, que depende del Ministerio de Justicia, que da patrocinio jurídico gratuito para este tipo de delitos, lo cual es una primera respuesta del Estado en este carácter. Entonces, tenemos que poder ir a denunciar habiendo pensado cómo. Eso es lo que tengo para recomendar. Okay. Y cuando tengamos más tiempo, seguir pensando y discutiendo cómo efectivamente el aparato judicial debe investigar este tipo de delitos, que no es un robo de una casa, el robo de un auto o cualquier otra forma en la cual se buscan determinados indicadores para probarse. Por supuesto. Llama, ha sido un placer tenerte en el programa y escucharte. Sé que te tenés que ir a dar una clase, así que bueno, no te quito más tiempo. No, muchas gracias y desde acá esperamos ansiosamente el material de Mundanás. Así que bueno, ya te comprometo tendremos que trabajar porque aparte cometí el pez por la boca muere. Digo, lo anuncié antes de que lo terminemos, lo cual es tremendo, me van a matar. Te ponemos en el compromiso. Bueno, un beso grande, que sigas bien. Un beso enorme para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, charlamos con Llama Corín de la agrupación Mundanas y nos vamos así velozmente a escuchar el próximo tema de hoy.